Buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz-On, fundada por el maestro Johansson. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el Tíbet secreto. Bien, el Tíbet, según afirma uno de los escritores que tiene pues, bastante material en este ámbito, Ernesto Barón, el Tíbet está situado en la meseta de Asia Interior entre los Himalayas y tiene fronteras con China, India y también con Mongolia, como vemos aquí. Su posición geográfica, su aislamiento, las primitivas formas de vida de sus habitantes y el complicado sistema de vida religiosa han hecho del Tíbet realmente un país de misterios y esplendores con grandes cadenas de montañas, las más altas del mundo, que encierran una gran cultura de grandes enseñanzas para la humanidad y llena de enigmas, por supuesto. Su origen se remonta a épocas inmemoriales, situando a este hermoso país como cuna de nuestra actual humanidad. Todo origen étnico, de acuerdo a la ley de recurrencia, se genera en el mismo lugar, con octavas más altas o más bajas, dependiendo del desarrollo y evolución interior pues, llevado por los pueblos. El Tíbet tiene una superficie pues, casi de 2 millones de kilómetros cuadrados y se calcula que antes de la invasión china el territorio estaba habitado por 3 millones de habitantes. Este majestuoso país se extiende geográficamente entre los grados 27 de latitud norte, aparentemente, casualmente, con la latitud de Egipto, en el Valle de las Pirámides, hoy del Triángulo de las Bermudas, e incluso la parte alta de México, donde se encuentra la zona del Silencio, lugar de grandes enigmas en su suelo y, bueno, energías existentes también adyacentemente. Constituye el Tíbet, propiamente dicho, un enorme pentágono irregular de base curva con cordilleras de 200 o más kilómetros, de 5.000 a 6.000 metros de elevación sobre el nivel del mar, las del norte, y de 7.000 a 8.500 las del sur, con pasos o puertos de 4 o 5.000 metros. Algo poco concebible para el europeo, cuyo pico más alto de Mont Blanc pues es el más elevado y es de 5.000 metros, que está en los Alpes suizos. El Tíbet, el techo del mundo por la elevación excepcional de su extensísimo suelo, con regiones mayores que muchos estados europeos, donde, según un autor, Grenard, nada pasa sino el viento y nada ha pasado más que fenómenos geológicos, donde ríos como el Tarim son absorbidos por desiertos que antes fueron países florecientes y más antes mediterráneos salobres como el nuestro, donde puede recorrerse durante meses miles de kilómetros sin encontrar pues una vivienda, un camino, un alma humana, un pájaro, restos de seres vivos, donde se hermanan gracias a la altitud de la nieve y de la arena. El cieno, el pedregal, el huracán y el fuego del sol, que de día alcanza temperaturas senegalesas y de noche fríos polares más temibles que los padecidos por las expediciones árticas, donde hasta el respirar exige un esfuerzo en puertos y gargantas elevados a 3, 4 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, bajo cumbres de 6.000 a 8.000 metros y donde, sin embargo, se encuentra pasos más allá todo cuanto nos envanece en Occidente, en punto a ciencia, historia, arte, tradición, leyes, filosofía, magia y ocultismo, echándose solo de menos por la decantada civilización material, porque como pueblo viejo y grande que ha disfrutado hace siglos de todos los discutibles placeres de aquí abajo, solo vive ya para los divinos problemas del espíritu. Esto es lo que afirma Mario Rosso de Luna. Bien, aquí vemos pues prácticamente unas bellas imágenes de su ubicación geográfica. Acabamos de dar una serie de detalles donde observamos la cadena de los Himalayas, pues la altitud pues, de sus cordilleras, también lo que son las arenas de desiertos, solitarios poblados, también auténticos vergeles. Bien, aquí tenemos unas pinturas del explorador Nicolás Roerich, unas pinturas muy inspiradoras y muy bellas. Ya tenemos el monte Everest, por todos conocido. Bien. En cuanto a lo que es la ciudad de Lhasa, que es donde se encuentra el Palacio del Potala, aquel del que hablara pues ese literato, ese escritor, Lobsang Rampa, al igual que otros, Lhasa, dice Rosso de Luna, la ciudad misteriosísima, vedada a los bárbaros europeos, hoy por la doble muralla de la naturaleza y de la superstición de la gran metrópoli religiosa de las edades,
en cuya historia y costumbres se encierra el secreto de nuestra historia y aún nuestra prehistoria occidentales, la clave religiosa del lamaísmo, del budismo primitivo y de la aún más primitiva religión del Bon, como también de todos los ritos religiosos de Occidente. Se alza orgullosa en el más meridional de aquellos inmensos valles semisuizos. 4 grandes caminos conducen principalmente hasta ella, como ramas de un aspa inmensa, cuyo brazo noroeste llega hasta el Turquestán ruso, el del noroeste hasta el corazón de la China, el del suroeste y sur hasta las comarcas de la India y del sureste se pierde hacia los estrechos valles que en un número infinito bajan hacia la Indochina, sin que la geografía nuestra los haya podido catalogar ni conocer con amplitud. Bien, primero hacer un pequeño matiz. Todo cuanto ha escrito Rosa de Luna, por supuesto, está escrito antes de la invasión china. Hay que situar el contexto, por lo cual algunas cuestiones de orden histórico, por supuesto, pues que ya no son exactamente las mismas, ¿verdad? Pero en el trasfondo nos es totalmente válido porque sigue vigente a día de hoy. Bien, respecto al Palacio del Potala, la antigua residencia del Dalai Lama, recordemos que el Dalai Lama tuvo que huir debido a la invasión del comunismo chino y se encuentra en Dharamsala, en la India. Bien, el Potala. Los edificios del Potala constituyen con sus frescos, pues esto a todos verdaderos museos religiosos dedicados a los dioses autóctonos del Tíbet y a los grandes personajes históricos. Hoy en el recinto del Potala ya dijimos que se enseña medicina, más bien la magia médica, así como la antigua magia tántrica es extrañada en otros de los grandes colegios de lo que está respecto a la ciudad. Hoy, por otro lado, existen oficialmente demarcando una gigantesca cruz cuyo centro es la casa la lamasería de Sera, a 4 kilómetros al norte, y edificada en la montaña Arupta, la de Deyun, a unos 6 kilómetros al oeste, la de Galden, a 30 kilómetros al este, y la de Samye, descrita en otro lugar, hacia el sur. Y a unos 70 kilómetros, pues una serie de laderas, universidades libres con sus cenáculos místicos, sus ilustres escolásticos, sus investigadores científicos, estructurarios, astrólogos, médicos, historiógrafos, literarios. En ello existe, por lo tanto, de todo cuanto por aquí denominamos academias, facultades y ateneo, y no monasterios fuertemente dichos o propiamente dichos, como se conciben en Occidente. Bueno, esos son, en su momento, los describe Rosa de Luna como universidades, son una especie de centros, lamaserías, etc. Aquí vemos pues, más imágenes bellas del Potala, y con respecto al Potala, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. No solamente estaba ahí algún templo mencionado por Martes Obsan Rampa, que no era de ninguna manera un swami ni iniciado ni yogi, sino era simplemente un periodista quien compiló mucha información. Existen como este templo varios y están en actividad, pero dentro de una actividad realmente discreta, merecida, diremos para quienes asisten, no es de actividad pública general, existen sin embargo cierto tipo de centros, que hay 2 o 3 en uso, que son potalas, según dice, y van prácticamente toda la gente que está muy bien vinculada al Partido Comunista. ¿Motivos? Pues naturalmente es saber quién puede estar o no estar con ellos, o puede haber algún tipo de traición al Partido Comunista, al sistema, gente que puede estar más o menos no con los ideales comunistas precisamente. Entonces son infiltrados que hacen ese tipo de actividad. Y el mismo maestro Johansson, respecto a los lamas tibetanos, especifica lo siguiente. Dentro de lo que sería el esoterismo realmente existen lo que normalmente denominamos lamas, seres de sabiduría que de ninguna manera están metidos ni comprometidos con el gobierno comunista, en lo más mínimo. Están comprometidos con, a lo mejor, tampoco con el capital. Viven aislados completamente y si viven en algún grupo es alguna comunidad de unos cuantos varones y mujeres aislados, cumpliendo un trabajo más que todo agrícola. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿O qué hacen? Pues aparentemente nada, salvo que tuviesen la intención de salir al frente de batalla y hablar en contra de todo aquel sistema que se está proyectando, entonces sería otra cosa. Pero no hay nada al respecto. Hacen su vida, prácticamente hablando, a nivel de iniciación, etc. Bueno, aquí vemos más imágenes del Potala. Y continúa el maestro Johansson especificando lo siguiente. Con respecto a la mención que él hace de la transmutación unipolar, que es lo que explicaremos, digamos que la práctica de división de la atención consciente especifica lo siguiente. Si hay personajes que no vivan la transmutación integral, por ejemplo, allá en el Tíbet, como también en la India, aislados prácticamente de la religión normal,
Viven aislados en pequeñas cabañas, pequeñas cuevas, pero viven de una manera mística la transmutación unípola. Viven dentro de un ámbito de pureza, de concentración, de meditación, de prácticas, de IAU, que es la práctica de la división de la atención consciente, y también de transmutación unipolar. ¿Qué han hecho del grandioso, del maravilloso? Simplemente vivir. Y en alguna situación pueden ellos percibir, inclusive diríamos, ser partícipes de alguna situación completamente, diríamos, en términos para los de afuera, por decir, extraordinaria. Pero no son ellos verdaderos practicantes de la transmutación integral o del Saha Maituna. Solamente viven de una manera muy metódica y sistemática sus prácticas tradicionales, entre las cuales está el IAU, es decir, la división de la atención consciente, y alcanzan realmente grandes logros en comparación con los que hace el animal racional. Todo es cuestión prácticamente de que uno se cultive. De modo que si hay IAU, es decir, autorrecuerdo y autoobservación, mediante la práctica de la división de la atención consciente, y hay transmutación, aun cuando sea unipolar, puede realmente cualquier persona llegar a situaciones completamente esotéricas e increíbles. El asunto está en que se viva la figura. Si no se vive, pues es obvio, no pasa absolutamente nada. El país tibetano, mogol, dice Rosso de Luna, no es inaccesible, aunque a él no conduzcan ni ferrocarriles, ni carreteras, ni calzadas aptas para carruajes. De hecho, ha sido penetrado y visitado en diferentes siglos por heroicos exploradores que han venido luego maravillados por las cosas allí vistas y aprendidas por ellos, puesto el Tíbet es la tierra clásica del hechizo, de la magia, del ocultismo. Para muchos occidentales, el Tíbet está envuelto en una extraña atmósfera. El país de las nieves es para ellos la patria de lo misterioso, de lo fantástico e imposible. A lamas, magos, hechiceros, nigromantes y ocultistas de todas clases que moran en aquellas altas mesetas, aislados del mundo por la misma naturaleza o por su propia voluntad, los atribuyen los más superhumanos poderes, aceptando como verdades indiscutibles las más extrañas leyendas. Diríase que este país, plantas, bestias y hombres, pueden sustraerse a su antojo a las leyes mejor establecidas de la física, la química, la fisiología y hasta el simple buen sentido. Es natural, por ello, que los investigadores entregados a las rigurosas disciplinas del método experimental no hayan otorgado a tales relatos más interés que el relativo y pintoresco que a los cuentos de hadas. Bien, con respecto a lo que es la religión, y aquí vemos unas imágenes muy interesantes, hay una figura bastante interesante que es la escritora y exploradora Sandra David Neal, que estuvo viviendo durante 14 años en el Tíbet. Fue una de las primeras occidentales en llegar a la ciudad prohibida de Lhasa en su momento. Y ella afirma que el clero oficial de los monjes es de la secta de los Gerupas, vulgarmente denominados bonetes amarillos, fundada por Tsongkhapa en el siglo XIV. Se pronuncian en favor de estas reglas. Entre las sectas no reformadas o semi-reformadas de los bonetes rojos, los Sakyapas y los Kanyopas constituyen la mayoría de los monasterios tibetanos. Dan también hoy la preferencia a la vía prudente de las observancias o reglas y no siempre fue así. Sin embargo, los fundadores de los Kayupas, el Lama Marpa y sobre todo el célebre Milarepa, eran decididos partidarios de la vía directa. En cuanto a los Sakyapas, partidarios de Sakyumi o budistas que debutaron por la misma época, pues fueron en su origen verdaderos magos y las ciencias ocultas fueron especialmente cultivadas y aún lo son hoy en sus monasterios. Pero la filosofía les hace actualmente una gran concurrencia entre parte de los más selectos de los religiosos. Por supuesto, los verdaderos adeptos del camino directo, dice Alexander de Vinil, se encuentran sobre todo fuera de los monasterios y constituyen la población con los eremitas y viven como anacoretas en el desierto o en las cimas nevadas. Y los motivos a que obedece lo que así se encaminan al sendero peligroso son de órdenes diferentes. Unos esperan encontrar allí la respuesta a problemas filosóficos que los libros no resuelven, más que a medias. Otros anhelan poderes mágicos. Algunos presienten que por encima de todas las doctrinas existe un conocimiento más completo y que pueden ser descubiertos otros aspectos de la existencia por aquel que ha desarrollado órganos de percepción más despiertos que los de nuestros ordinarios sentidos y tratan de intentar adquirirlos. Ellos han comprendido que todas las buenas obras del hombre son impotentes para liberarnos de la prisión del mundo y del ego y buscan el secreto del nirvana, que es superación. Un pequeño número de curiosos medio escépticos se ven impelidos por el deseo de experimentar acerca de lo que puede haber en verdad en las singulares leyendas vertidas aquí y allá respecto de ciertos raros fenómenos producidos por los grandes místicos. Todos estos aspirantes a tales fines que casi siempre se les dibujan de un modo impreciso en sus mentes son en su gran mayoría miembros de una orden religiosa, aunque tal cualidad no sea indispensable
Las ordenaciones monásticas representan un poco o nada entre los partidarios de la doctrina mística. Para ellos, las iniciaciones son las únicas que tienen valor. Una notabilísima diferencia existe, en efecto, entre el simple monje y el candidato a las iniciaciones. El primero es llevado por sus padres al monasterio y a la edad de 8 o 10 años, y en él continúa más por hábito que por efectiva vocación. El segundo suele contar ya más de 20 años y obedecer a un impulso íntimo cuando, poco satisfecho de la vida monástica, solicita su admisión como discípulo de un maestro de la vía mixta. La elección es decisiva para él. Con lo cual, la religión en el Tíbet tendríamos que su religión es el budismo tibetano, basado en el Hinayana, Mahayana y en el Tantrayana. La forma más completa del budismo introducido en el Tíbet está basado en las verdaderas enseñanzas de Siddhartha Gautama el Buda. El Hinayana físico son los que siguen la vía menor, busca esencialmente alcanzar el nirvana en provecho personal del individuo. El Mahayana son aquellos que buscan la budeidad o camino del Buda, no solo para su propio provecho, sino para provecho de todos los seres humanos. En el budismo mahayana no reconocen como bodhisattvas sino aquellos que se han sacrificado por la humanidad a través de sus discípulos mahavantaras. En cuanto al tantrayana, es el yoga de la acción sacramental, o el kundalini yoga que describe el hinduismo. Se dice que los lamas o monjes del Tíbet tienen grandes poderes tanto mágicos como espirituales, y en este mundo occidental se ha escrito mucho acerca de ellos. Tales facultades no son vistas como fines por ellos mismos, pero si llegan a ocurrir o adquirir estas facultades, pues son utilizadas para ayudar a la humanidad, por supuesto. Se dice, y esto no es motivo de incredulidad, pues está demostrado que algunos lamas entran en éxtasis o en satori y pueden recorrer distancias a gran velocidad, como más tarde veremos, moviéndose como un cojín en el aire sobre los obstáculos. Son capaces de encoger o agrandar sus cuerpos a voluntad, hacerlo aparecer en cualquier otro lugar. Pueden desdoblarse sin ninguna dificultad en cuerpo astral, etc. Bien, aquí hemos visto pues, una clasificación pues, un poco de lo que es el budismo hinayana, mahayana y lo que es el vajrayana, la vía de diamante, dentro de lo que es el budismo tibetano. Con respecto a la sexualidad, el mismo Tantra del Tíbet enseña cómo la ejecución sacramental del acto sexual puede ser un medio único o más rápido para la iluminación. Enseña que la energía del deseo o sexual puede ser transmitida de tal forma que pueda ser liberada de sus canales acostumbrados y con gran imaginación y voluntad se la pueda controlar y hacer conducir pues por ciertos canales que se denominan Ida y Pingala. Y subir esa energía para dar vigor a facultades, chakras, hasta desarrollar sus plenos poderes. Como veremos, esa energía sube desde nuestras gónadas hasta el cerebro y luego hasta el templo corazón. De tal manera que el maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensemis. El ser humano que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. En cambio, el animal racional que desconoce todo el majestuoso poder depositado en su semilla, se precipitará en los más profundos abismos solares. La energía solar es el soma de los indostanes y su aprovechamiento íntimo y máximo depende de las constantes cocciones en el hornillo del alquimista. La vida viene del sol. Esa vida se almacena en las aguas espermáticas en la simiente humana divina. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente, hasta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el séminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad, podemos elevarnos hasta las ígneas alturas del superhombre. El sexo es el sacrosanto lugar donde se almacena esa energía solar. De hecho, el tercer mandamiento del Buda es: no derramarás el semen, no perder la simiente, porque la simiente es en el hombre realmente divina. Es la energía con la cual podemos llegar a Dios. Es la energía con la cual podemos cristalizar en nosotros todo aquel maravilloso báculo de Brahma, o la vara de Aarón, o la espada ígnea de Perseo, con la cual disolvemos, reducimos a polvareda cósmica eso que es el ego. Eso que constituyen en nosotros la legión cristiana, nuestros vicios, nuestros defectos, errores, pecados, etc.
De tal manera, el Buda Sakya, en el texto sagrado Dhammapada, afirma: no fornicar, hacer el bien y purificar la mente es la enseñanza de quien ha despertado. El Patimokkha Sutra, con su precepto número 3, afirma: no fornicarás. Es decir, no derramarás la simiente mediante el orgasmo. Hoy el gran Paracelso, en todos los textos que conocemos, especifica precisamente o denominó a la simiente como enseminis, es decir, el mercurio, la materia prima, que es precisamente la que hay que transmutar y convertir en energía para hacerlas llevar hasta el templo corazón donde mora el Buda. Toda forma religiosa conocida en el planeta Tierra ha sido originaria de un tiempo, de un lugar, de un grupo de individuos y de intereses comunes. La Rosacruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Pues bien, continuando con lo que es precisamente las religiones del Tíbet, un gran experto que es Iñaki Preciado habla de lo que es la religión Bon. El Bon es un culto plagado de magia, hechizos, conjuros e encantamientos con unos oficiantes que sobresalen por sus artes como ensalmadores y como nigromantes, pero digamos que esta opinión es antigua y esta opinión todavía perdura en cierta medida dentro y también fuera del Tíbet. Y sin embargo, la verdadera naturaleza del Bon es diferente. El Bon en realidad es una amplia cosmovisión, un cúmulo de escenarios mentales de una asombrosa riqueza, no solo interior, sino incluso superior a la del budismo tibetano, afirma Iñaki Preciado, el cual, sin las aportaciones del Bon, nunca hubiera llegado a ser. Cuestión aparte es la división que suele hacerse del Bon en blanco y Bon negro. Este último es el más antiguo, el Bon primitivo, mientras que el blanco corresponde al componente no chamánico del Bon de las Svástica. Algunos estudiosos afirman con rotundidad que el Bon es chamanismo, aunque reconociendo cierta coincidencia entre ambos, niegan, por tanto, que el Bon pueda ser calificado de chamanismo tibetano. Así pues, cuando hablamos de Bon chamánico, no se quiere significar que tenga un origen común, sino que Bon primitivo y el chamanismo en sentido amplio presentan contenidos comunes como ocurre con todas las religiones naturales primitivas. Trungpa Shenrab es el reconocido fundador del Bon de la Svástica. En imágenes y pinturas suele mostrarse sosteniendo en la mano derecha una especie de cetro con sendas esvásticas en los extremos. Cualquiera que se detenga en el estudio de la historia y de las enseñanzas del Bon de la Svástica podrá descubrir gran cantidad de elementos que señalan al mundo iranio como su lugar de origen. Y claro, si hablamos del mundo iranio, pues tendríamos que hablar precisamente del mazdeísmo. Bien, Shanshun fue el país donde floreció el Bon de la Svástica y donde se difundió hacia el Tíbet central. Antiguo reino, rodeado por un velo de misterio que ha llevado a algunos a plantear el enigma de Shanshun, situado en la región occidental de la gran meseta tibetana, aparece mencionado en varias obras históricas. En cuanto a la esvástica, conviene puntualizar que observamos pues, la práctica habitual de los tibetanos y descubrimos que los budistas de esvástica de Estrógira, como la hitleriana, al llegar de un lugar sagrado lo contornean por la izquierda, en tanto que los bons de la esvástica levógira lo hacen por la derecha. Curiosamente, en la India la esvástica es un signo de vida y felicidad asociado al sol y con el dios Ganesa, que representa a las fuerzas creadoras. Y claro, aquí hay que hacer un pequeño alto. Ahora veremos a qué nos referimos, obviamente, a las fuerzas creadoras, que obviamente tiene que ver con nuestra propia energía sexual. Mientras que una es asociada con la luna y con la diosa Kali, digamos que la otra es símbolo totalmente de lo contrario. Los tipos de esvástica me refiero. Entre los budistas e indios y los jaivas, así como entre los budistas tibetanos, predomina la esvástica asociada a Ganesha. Mientras que los budistas chinos y los bons del Tíbet la asocian a Kali, pues tenemos la esvástica que gira justamente al revés. En época reciente la esvástica no ha podido escapar al ojo escrutador del psicoanálisis y así nos topamos con la curiosa interpretación de Wilhelm Reich, donde dice que la esvástica no es otra cosa que la representación de personas enroscadas en una línea que realmente significa el acto sexual en posición horizontal y la otra en posición vertical. Es un símbolo realmente sexual que en algunos autores llega pues, mucho más allá. La esvástica asociada a Kali en el Bon es el símbolo del absoluto, de lo eterno e inmutable. Como ya se ha comentado, el Bon de la esvástica tiene a ser una especie de budismo iranio de naturaleza tántrica.
Algunos llegan a considerar que el Bon de la esvástica no es ninguna especie de doctrina sincrética indo-irania con una fuerte carga del budismo tanto. La doctrina del Bon de la esvástica coincide en muchos puntos con la del budismo tibetano. Sus enseñanzas son o versan sobre el samsara y el karma, y son prácticamente idénticas. Respecto a la esvástica, el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente. Él dice respecto al significado de la esvástica, que en síntesis significa movimiento. Una pareja que está realmente unida y practica realmente la transmutación integral es quien está viviendo la esvástica. Ahí tiene la respuesta. Bien, cuando hablamos de la transmutación integral nos estamos refiriendo al arcano solar, al tantra blanco, al saja maituna que hemos mencionado anteriormente. Digamos que, ¿cuál es su origen? Bueno, el maestro especifica que en el llamado ser humano, en la pareja, digamos que sería muy corta la respuesta, pero esa es la realidad, que es la pareja. Donde más puede estar asociada la esvástica es justamente ahí, varón-mujer, y no hay otra forma. La verdadera esvástica en acción está justamente en el varón y la mujer. Aquí tenemos en distintas culturas, en esta diapositiva, pues distintas representaciones culturales y artísticas de la esvástica. Tenemos en Polonia, en los indios navajos, en Armenia, Italia, Irán, Corea, Japón, Etiopía, Israel, en la propia India, en los propios indios navajos. Digamos que es universal. Y ahí vemos justamente lo que se decía, una pareja viviendo el arcano solar, realmente lo que está viviendo es la esvástica. Bien, hubo una expedición nazi al Tíbet. En 1924, Paul Dock fundó la Casa de los Budistas en Berlín. Era una casa que estaba abierta a miembros de todas las tradiciones budistas, pero principalmente atendía a las formas Theravada y a la forma japonesa, ya que eran las más ampliamente conocidas en aquella época. En realidad, digamos que hubo un explorador vinculado a la NERV, que era Ensather, que era cazador y biólogo alemán, y participó justamente en dos expediciones al Tíbet, en 1931, 1932 y en 1934-36. La NERV le patrocinó una tercera expedición en 1938 y 39, ante la invitación oficial del gobierno tibetano. La visita coincidió con la renovación del contacto tibetano con Japón. Una posible explicación para tal invitación es que el gobierno tibetano deseaba mantener relaciones cordiales con los japoneses y sus aliados alemanes, como contrapeso ante los británicos y los chinos. Así, el gobierno tibetano dio la bienvenida a la expedición alemana en la celebración del Año Nuevo de 1939 en Lhasa. Hay otros que hablan pues, de otro tipo de motivos, ¿no? Pero justamente siempre se ha hablado de ese mito de que los nazis buscaban, pues, digamos que una justificación pues, para justificar el origen de la raza aria. También se ha hablado de la búsqueda del rey del mundo. En fin, digamos que hemos mencionado este aspecto aquí porque es un dato que tiene que ver precisamente con el tema de las esvástica y otros. Bien, Iñaki Preciado habla de la doctrina Bon y el despertar de la conciencia. Para más doctrinas, al igual que para todas las manifestaciones del budismo, el objetivo final no es otro sino alcanzar el despertar, lo cual significa la liberación definitiva del sufrimiento del samsara, sin dejar al mismo tiempo de ayudar a los demás seres a conseguir el mismo objetivo. Las diferencias se estriban en los métodos utilizados para llegar a la meta del despertar. En el plano metafísico, donde la especificidad del Bon de la esvástica y sus diferencias con el budismo tibetano se descubren de forma palmaria, es el referente supremo como símbolo, no ya del sol, sino del absoluto. La práctica sigue tres caminos distintos según esta religión primitiva del Tíbet, el Bon. El primero es el que generalmente siguen los monjes, el segundo es el camino del Tantra y el tercero es el de la gran perfección. Este último también se conoce como camino directo. En el Tíbet se persigue la misma meta que todo aspirante de la Rosa Cruz, es decir, el despertar de la conciencia. Ese despertar solo adviene tras intensas luchas contra uno mismo y con la vivencia intensa de los 5 valores de la Rosa Cruz, que son los mismos valores de transformación íntima en todo momento y en todas las culturas, y que por supuesto viven todos los iniciados tibetanos, sin ninguna duda. Trabajar sobre uno mismo, detectando los defectos, autoobservándose, es fundamental. La batalla contra los yoes, el ego, se encuentra revestida de muchos simbolismos en todas las religiones y en todas las vías de realización espiritual. De ahí que tengamos que tener conciencia de que pues cada uno de nosotros somos un trío de materia, energía y ego. Digamos que en el centro de este esquema tenemos algo que es totalmente lo más valioso, que es el Buddhata, que es la esencia divina, que es la chispa, que se encuentra totalmente dormida por justamente estar atrapada
en esa masa ingente de yoes y yoes, que es lo que forma nuestra estructura psíquica. El ego se compone de miles y miles de yoes, que son justamente los que impiden la manifestación del Buddhata o su despertar. Bien, hay que comprender primero lo que afirma el maestro Oyewanso, que es lo siguiente. Toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo, donde se ofician las bodas alquímicas. Las sustancias sexuales que genera el sexo, en suma, constituyen eso que el sabio Paracelso llamó enseminis, tal como hemos dicho anteriormente. El enseminis o entidad del semen se halla presente en toda persona desde que nace hasta que muere. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Gracias a la transmutación sexual se acumulan valores energéticos con los cuales podemos vencer todo aquello que se llama vicio, degeneración, etc. El ígneo poder para vencer todo vicio y pecado solo se le consigue con la transmutación de la simiente. No hay otro camino. Poses fingidas, mansedumbre teatralizada, fe estudiada, no cambian en lo más mínimo a los animales racionales. Y la luz ígnea de la transmutación sexual es la que nos permite comprender al animal racional, a la bestia interna. Luego de la comprensión viene su aniquilación. Para cambiar algo dentro de uno mismo hay que cambiar primero la sexualidad. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. La simiente humana transmutada en energía circula por los nadis Ira y Pingala y llega hasta el corazón. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite su despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esa energía la obtiene de la simiente transmutada. Solo en base a constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de la sol. Todo el poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es una sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo, de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, es decir, de perder la simiente mediante el orgasmo, se pierde la gracia de encarnar en sí mismos al Cristo íntimo, a la Divina Madre, al Espíritu Santo. En suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina, viva y palpitante, en nosotros y transmutada en los más altos niveles de realización y de cristificación. Es la energía sexual, es la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo, es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre de Sol Cristo. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victorioso sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien, en la tradición tibetana, al igual que en la tradición budista, se habla, como no podía ser de otra manera, de la famosa rueda del samsara. Con respecto a la cifra 108, dice Mario Rosso de Luna, nada más se le cuenta a favor de la cultura tibetana que sus antiquísimos libros, el Bankyur, el Kangyur y el Tangyur, enorme enciclopedia de 108 volúmenes, y aquí es curioso que justamente sean 108 volúmenes, ahora explicaremos por qué. Decíamos, 108 volúmenes, cada uno con 1000 páginas que contienen 183 obras distintas, escritas en sánscrito y en chino, y pesa 5 kilos cada tomo, y de media pues mide 1 metro de alto por 20 centímetros de largo y de grosor. En el budismo tibetano se encuentra la rueda de la vida o samsara con sus 108 existencias posibles de alcanzar una sabiduría superior o el despertar. La reencarnación o transmigración de las almas es un hecho palpable en el Tíbet, de acuerdo a las causas y el efectos.
Cumplidas las 108 vidas que son representadas en los 108 libros sagrados, las 108 cuentas de los rosarios, las 108 trenzas de las mujeres, las 108 vueltas alrededor de la vaca sagrada, los 108 pasos sagrados del Tíbet, etc. Para el tibetano, la existencia después de la muerte es una continuación hacia el mundo del Bardo Todol o el mundo del más allá. Allí se resume el misterio de la evolución e involución. Finalizadas las 108 existencias, si no se ha logrado el ansiado despertar, el ego se sumerge en las infradimensiones del planeta Tierra para su progresiva destrucción y aniquilación, tal cual lo describe Dante en la Divina Comedia. Una vez reducido a pobreza cósmica y liberado el Buddhata de las garras del ego que lo aprisionaba, inicia su ascenso de nuevo desde el reino mineral hacia el vegetal, posteriormente al animal, y de nuevo nace como ser humano y dispone de otras 108 oportunidades para despertar y liberarse. Bien, otro autor, Jean-Marquès Rivière, en su libro A la sombra de los monasterios tibetanos, especifica lo siguiente. Un viejo lama afirmaba: existe un misterio más profundo que todo cuanto acabáis de escuchar. Toda esa organización religiosa que acaba de revelarte no es sino un reflejo material de una organización más perfecta, enteramente espiritual, aunque dentro de nuestra tierra. Y ahí el gran misterio. Sabe que reina sobre la tierra y por encima de cualquier lama. Aquel ante el cual el Teshù Lama curva su frente y agacha su cabeza. Aquel que nosotros llamamos el Señor de los Tres. Su reino terrestre se encuentra oculto y nosotros, los hijos del país de las nieves, somos solo su pueblo en la faz de la tierra. Hoy su reino es para nosotros la tierra prometida, Napamaku, y llevamos en nuestro corazón la nostalgia de esa región de paz y luz. Para él es un día, o para él un día es como un ciclo para nosotros inmutable. Él reina en el corazón y en el alma de todos los hombres. Él conoce sus más secretos pensamientos y auxilia a los defensores de la paz y de la justicia. Él hoy vive para siempre. Él reina sobre las 4 direcciones del mundo. Obviamente que, habiendo mencionado los términos paz y justicia, el texto mencionado por este autor se refiere nada más y nada menos al venerable Logos Melquisedec, aquel que denominan como Rey del mundo. Jesús el Cristo es, conforme el orden de Melquisedec, uno de los más exaltados maestros de la Rosa Cruz. El venerable Logos Melquisedec es un habitante del absoluto y que en lejanos Mahavantaras, días cósmicos, renunció a esa inconceptuable dicha y es por ello sacerdote del Dios Altísimo, afirma el maestro Johansson. Jesús el Cristo es también el habitante del absoluto y al igual que Melquisedec tuvo el coraje de renunciar a la dicha indescriptible del divinar seno absoluto para quedarse a trabajar en beneficio del hormiguero humano. Melquisedec es el antiguo regente planetario, es el augusto regente planetario de nuestro planeta Tierra y su templo se halla en el centro ígneo de la Tierra, en donde oficia con los augustos rituales del amanecer de la vida. Melquisedec y su orden asisten conscientemente a esos santos rituales que se realizan en los planos superiores de la conciencia cósmica. Por lo expuesto, queda claro el origen de la Orden de los Rosacruces, quienes son los excesos miembros de la augusta Orden de Melquisedec. Con respecto a eso que se denomina Orden Sagrada del Tíbet, el maestro Johansson pues, hace una serie de especificaciones. En principio, tendríamos que especificar que el maestro afirma: la Orden Sagrada del Tíbet existe normalmente por mucho que haya habido una penetración, diríamos, de carácter comunista, materialista. No ha sido destruida, ha sido dispersada, no ha sido destruida. Y poco a poco se ha vuelto a reunir, a agrupar, pero no desempeñan, no realizan ninguna labor. Digamos que no hacen proselitismo, por decirlo así, sino que trabajan discretamente, silenciosamente. Y lo que pueden hacer, o los que pueden hacer algo de difusión, lo hacen de la manera más discreta, de tal manera que, por supuesto, nos llamen la atención. Siguen sin problema alguno. La orden sigue funcionando, pero, reitero, de una forma bien tranquila, discreta, sin llamar mucho la atención. Físicamente sí, se reúnen, pero no hay ningún tipo de propaganda. No hay como antes, no hay ningún gong. Todos aquellos que escuchan saben a dónde están llamando. ¿Y para qué? Para las reuniones de carácter eminentemente esotérico. En cambio, ahora no hay eso porque si se oye algún gong, pues posiblemente haya algún guardia chino, ejército chino, etc. Con lo cual, la Orden Sagrada del Tíbet sigue existiendo.
Bien, hay unos curiosos personajes, producto de una gran especulación, de los que la iniciada Elena Petrovna Blavatsky habla, y son los Dugpas de capacete rojo y amarillo. Por lo tanto, Blavatsky, digamos que, según algunos autores, siguió el uso corriente del momento a la hora de referirse indiscriminadamente pues, a todas las órdenes no gelupa del budismo tibetano, como los gorros rojos, samas y dupas, incluidos también los bon budistas. Ella también siguió el prejuicio entonces vigente contra esas órdenes. Si hay o no hay alguna base para ese perjuicio más allá de las animosidades históricas, es otra cuestión, afirman pues, una serie de autores. Digamos que las citas de Blavatsky indican si ella creía que entre esas órdenes había dugpas en el sentido en que a menudo se usa ese término, es decir, dugpas de capacete rojo o hermanos de la sombra. En Oriente se les conoce como los hermanos de la sombra, hombres vivos poseídos por los elementales, dice Blavatsky, ligados a la tierra. A veces usamos, pero siempre a la larga, siendo víctimas de esos terribles seres. En Sikh en el Tíbet se la llama tupas, gorras rojas, en contraposición a los gelupas, gorras amarillas, a las que pertenece la mayoría de los adeptos. Y aquí debemos rogar al lector que no nos malinterprete, dice Blavatsky, porque aunque todo Bután y Sikkim pertenecen a la antigua religión de los Bon, ahora conocidos generalmente como los Dupas, no queremos que se nos entienda que toda la población esté poseída en masa o que son todos hechiceros. Entre ellos se encuentran hombres tan buenos como en cualquier otro lugar, y hablamos arriba solo de la élite de sus namasterios, de un núcleo de sacerdotes, danzantes del diablo y adoradores de fetiches cuyos espantosos y misteriosos ritos son absolutamente desconocidos para la mayor parte de la población. Bueno, esto dice la maestra Blavatsky en su colección de escritos. En las correrías y aventuras de Alexander David Dean especifica pues, unos personajes muy interesantes que corren aquí y allá en el Tíbet, que son los Lungong. Son los así denominados corredores capaces de vencer enormes distancias. Poco importa la incredulidad de los occidentales para negar a aquello que no conocen. Los propios hombres que andan rápido se les acostumbra a decir que tienen alas en los pies. Y Alexander David Dean afirma lo siguiente. Mi primer encuentro con un long pass tuvo lugar en los desiertos herbáceos del Tíbet. Caminábamos por la tarde a través de aquella extensísima planicie cuando divisé a lo lejos una minúscula y sombría silueta para inmediatamente verificar con el uso de prismáticos que se trataba de una criatura humana. ¿Quién podía ser aquel viajante de tan desértica o inmensa región? Uno de mis acompañantes afirmó que se trataba de un lumpas. Hoy, en efecto, verifiqué que con sorprendente velocidad el viajante volaba hacia nuestra posición. Mi mayor deseo era poder observarlo de cerca, dirigirle innumerables preguntas. Sin embargo, el mismo joven de nuestra comitiva dijo, no procures detener al lama ni le dirijas la palabra bajo pena de causarles grandes males, incluso la propia muerte. Cuando así viaja uno de ellos, no debe ser interrumpido en su meditación. El Dios que en tales ocasiones lo anima inmediatamente lo abandonaría en vista de que no puede repetir las fórmulas mágicas. El viajero pasó al lado nuestro en vertiginosa carrera. Aún así pude observar la impasibilidad de su fisonomía. Sus ojos fantásticamente abiertos parecían extáticos, pero contemplaba fijamente un punto lejano del infinito. Parecía avanzar a través de rápidos saltos de la más extraña condición, como si poseyera la elasticidad de una pelota de goma. Vestía el hábito y la larga túnica monástica que llegaba hasta el suelo. Su mano izquierda sostenía crispadamente la toga, mientras que la derecha un puñal con el cual iba ritmando los movimientos de los brazos. Mis auxiliares se apiaron para postergarse cuando el lama pasó ante nosotros. 4 días después llegamos a un campamento de pastores y al interpretarlos o interpelarlos, se había visto a los lumpas, afirmaron que efectivamente se habían cruzado con ellos, o en este caso con él, al anochecer de la víspera, dando con ello derecho a pensar que él había viajado toda la noche y el día siguiente sin parar, y con la misma velocidad con que pasaba a nuestro lado, lo que no se puede considerar pues un gran récord entre los tibetanos. Es verdad realmente que mi acompañante y yo, Gondel, tuvimos ocasión de realizar etapas de 19-20 kilómetros sin parar y sin comer durante nuestro viaje a Lhasa, lo que de ningún modo podía ser comparado con la alta velocidad y caminata del misterioso Lumpas, hoy procedente tal vez del lejano monasterio de San, célebre durante largos siglos por su escuela de Lungong Pass, de cuyo origen son narradas varias leyendas verdaderamente fantásticas. Bien, hay otro relato de Alejandra David Deal que
entendemos que tiene que ver precisamente con el fenómeno GINAS. Ya hablaremos en alguna que otra conferencia, pero ya sabemos que todo lo que tenga que ver con GINAS nos revierte a la cuarta dimensión. Alguien que mete su cuerpo en estado GINAS, pues puede incursionar con su cuerpo físico en la cuarta dimensión o en un momento dado, pues meterse en esa cuarta dimensión y comprobar lo que son los paraísos GINAS, las ciudades maravillosas, etc. Pues hay un relato bastante curioso de la misma Alexandra David-Bill que dice lo siguiente. La mañana era espléndida, era un pliegue de la montaña bastante interesante y se nos apareció inesperadamente una aldea ubicada en su flanco, con algunas casas aisladas que presentaban muy cerca de nosotros pues un aspecto maravilloso a la vera del camino. ¿Qué aldea sería aquella? No figuraba en ningún mapa y del mismo modo que ningún habitante del país, según supimos a través de informaciones recabadas, cuando de allí partimos, oyó hablar de semejante aldea. Además, su arquitectura en nada se asemejaba a la vulgar, es decir, a las residencias de los campesinos. En vez de haciendas y chozas, veíamos pequeños hospedajes y castillos en miniatura, cercados de jardines, que a pesar de sus exiguas proporciones, sorprendían por su aspecto imponente. Tan extraña aglomeración estaba bañada por una pálida y áurea luz. Ninguna voz humana, ningún grito de animales se percibía. Solo ligeros y argentinos sonidos como de campanillas llegaban a nuestros oídos. Estábamos asombrados ante tanto misterio. Nos encontrábamos en el Tíbet o en el país de las hadas. Sin embargo, para que no se nos sorprendiera ante semejante contemplación, pues debimos salir de allí o ocultarnos en algún lugar. La prudencia exigía que aguardáramos hasta la noche la temeraria exploración. Procuré dormir después de haber caminado por algún tiempo y allí solo volvimos antes de la puesta del sol. Pero cuando volvimos, ¿dónde se encontraban las preciosas villas, los pequeñitos, aunque majestuosos palacios y jardines trazados tan estéticamente? Ante nosotros solo el bosque sombrío y solitario, donde solo venía el dulce canto de un alegre pájaro que silbaba a través del ramaje, sustituyendo el armonioso tintinear de las campanillas. ¿Lo habíamos soñado? Bien, está la experiencia de Alexander de Vigny, donde pensamos que eso era una ciudad Ginas. Bien, para ir terminando, todos hemos oído hablar del abominable hombre de las nieves, del Sasquatch, llamado Sasquatch en Estados Unidos, o del Yeti tibetano. En el país de las nieves del Tíbet existe el famoso, y luego muchos, abominable hombre de las nieves. El Yeti especialmente, el hombre simio con características únicas en su género. Este antropoide ha llamado la expectativa a los antropólogos, quienes han buscado evidencias no solamente de huellas de fotografías y de restos de homínido, sino también de querer tener en sus manos un yeti. Lausanne Rampa se refiere a él como un indefenso protector de ciudades congeladas de los atlantes, y así como los elementales protegen ciertos tesoros de alta tecnología, de igual manera, este legendario antropoide, Tom perdido los antropólogos, cuida y protege lo que a los hombres del siglo XXI no les ha dado conocer. Esas son afirmaciones de Mario Rosso de Luna. Sin embargo, ¿qué es lo que especifica el maestro Johansson acerca del Yeti? El maestro Johansson dice que el Yeti es un superviviente degenerado de la lengua. Todas las aventuras narradas por los exploradores forman parte de una doctrina secreta y atemporal. Y si queremos comprender los misterios del Tíbet secreto, podemos hacerlo viviendo los 5 valores de la Rosa Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Por vida, por supuesto, siempre entendemos el trabajo con la energía sexual. A lo largo de la charla ya hemos hablado de las afirmaciones que hacía y hace el maestro Johansson respecto a las prácticas de transmutación. Obviamente es necesario transmutar la simiente si queremos dotar de energía al Buddhata para tener una posibilidad de llegar al despertar de la conciencia. Obviamente el Buddhata, una vez que despierta, también se alimenta de energía sexual transmutada. Y tenemos 3 tipos de transmutación: la transmutación sexual unipolar, la bipolar y la integral. Transmutación sexual unipolar la viven todos aquellos que todavía no tienen su pareja, transmutan su simiente haciendo conducen la simiente transmutada, lo que es nuestras aguas espermáticas fabricadas por la naturaleza, tal como lo decían los alquimistas, puesto que ellos buscaban la materia prima de la gran obra de la alquimia en la mina. Simbólicamente hablando, esa mina son nuestras gónadas, y esa materia prima, una vez que se transmuta, se convierte en energía crística, en hojas o en mercurio de los filósofos, que sube victoriosa, transmutada en energía por los canales Ita y Pingala, los canales de transmutación,
las chimeneas del horno de la alquimia hasta el destilador del cerebro y desemboca en el templo corazón, donde mora la esencia, la conciencia, el Budatta, donde ya hemos dicho que el Budatta se alimenta de energía sexual transmutada para poder despertar. La transmutación bipolar, antes vemos pues, el recorrido de los nadis y de Pingala, como hemos dicho, desde nuestras gónadas, desde la mujer, los ovarios hasta el cerebro y luego hasta el corazón. La transmutación bipolar, el segundo tipo de transmutación, implica trabajo ya en pareja, siempre hombre y mujer y hombre, cogidos por las manos, donde se establece una corriente bioelectromagnética, un intercambio energético, es una antesala, una preparación antes de vivir las prácticas del gran arcano. Se puede coger de las manos o se puede contactar espalda con espalda o rodilla con rodilla, el caso es tener ese contacto y aquí todavía no hay contacto sexual. Y así, el gran secreto secreturum, el arcano solar, donde iniciados tibetanos conocen perfectamente el Saha Maituna. Veamos cuáles son las distintas denominaciones. Es el Saha Maituna, el arcano solar, el arcano real, arcano ZF, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, Upareta yoga. Son distintas denominaciones para la misma práctica. Tantra blanco, donde ya sí que hay conexión sexual, hay una magnífica transmutación, pero bajo ningún concepto hay ni orgasmo ni eyaculación. Simplemente hay una magnífica transmutación donde de la misma manera la simiente transmutada sube victoriosa por los nadis y Pingala hasta el cerebro y desemboca en el corazón. Bien, el valor de la muerte habla, como ya hemos comentado anteriormente, de la muerte del ego. Obviamente no somos libres, somos prisioneros del ego. Si queremos dejar de ser prisioneros del ego, tenemos que empezar a hacer un magnífico control del mismo. Ese magnífico control del ego empieza precisamente por eso, empieza concretamente por un control yoístico inicial, evitar la manifestación egoica. Obviamente el ego es lo que se expresa a través del animal racional, a través de la máquina humana. Y si queremos empezar a que éste se debilite, si nuestra pretensión es que éste se debilite, pues tenemos que realizar un control del mismo y evitar su manifestación. En estadios más avanzados, cuando alguien alcanza el despertar de la conciencia como consecuencia de su caminar por el sendero iniciático de la rosa y la cruz, y como consecuencia de las intensas prácticas del tantra blanco y de la magia sexual, pues puede llegar al despertar del fuego sagrado de Kundalini. Insisto, para despertar Kundalini previamente se tiene que haber despertado conciencia. Pero ya con el fuego sagrado de Kundalini podemos empezar el proceso de aniquilación de los yoes, de eliminación de los yoes. Para eso tenemos una conferencia entera en nuestra página en YouTube dedicada al proceso de aniquilación y muerte de los yoes. Continuamos con el valor de la libertad. Nadie es libre porque nadie vive conscientemente. Entonces, cada uno de nosotros vivimos en la inconsciencia. Tenemos que aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo, de momento en momento. Son muchos los autores los que hablan de vivir aquí y el ahora. Sin embargo, no explican lo suficientemente bien cómo se vive el aquí y el ahora, de qué manera hacerlo. No explican que para poder vivir el aquí y el ahora se necesita de las prácticas de transmutación para dotar de energía precisamente a la propia práctica de la división de la atención consciente. Tenemos que ser conscientes en un momento dado de quiénes somos. Mediante el autorrecuerdo nos autorrecordamos como consciencias. Ser conscientes de quiénes somos como consciencias. Mediante el autorrecuerdo. Extendemos la atención mediante ya sí la autoobservación, mediante la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado y sin perder la noción de quiénes somos como consciencias y de lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención hacia el lugar en el que nos encontramos también mediante la autoobservación. De esta manera, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres. Es lo que se denomina la práctica de la división de la atención consciente o del IAU. Individualidad, acción, ubicación. Si empezamos a vivir conscientemente de segundo en segundo, iremos extendiendo esta práctica hacia todos los momentos del día y es cuando empezaremos a ver otra realidad, que es la verdadera realidad, y a vivir de segundo en segundo este aquí y ahora mediante esta práctica. Insisto, la división de la atención consciente. El valor de la libertad nos habla de trabajar con la atención consciente y para poder trabajar con la atención consciente, obviamente tenemos que transmutar nuestra simiente. Por último, valor del amor y valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor tenemos que hacer partícipes la buena nueva justamente a nuestros congéneres, a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Implica dar lo más valioso que tenemos, que es la enseñanza de la rosa y la cruz.
Por supuesto, gratuitamente. Nadie puede avanzar un milímetro en el sendero espiritual si no proporciona a los demás el conocimiento o el mismo conocimiento que es el que le puede avanzar a él. Simplemente es una cuestión de sentido común. No podemos ser egoístas y acaparar el conocimiento. Tenemos que hacer partícipe a nuestros semejantes con independencia de que nuestros semejantes no quieran vivir esa enseñanza. Bueno, ellos son los que deciden. Si la viven bien y si no la quieren vivir, también bien. Es su vida. Nosotros simple y llanamente debemos de divulgar la enseñanza, la rosa y la cruz. Por último, valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, pero obviamente en el estado en el que nos encontramos, obviamente no podemos hacer la voluntad del Padre. Lo que hacemos es nuestra propia voluntad, la voluntad del ego, con lo cual debemos de aspirar de manera inmediata a hacer la voluntad del Padre, que es despertar conciencia y sentir a nuestros divinos padres, a nuestro divino Padre y a nuestra divina Madre, sentirles cerca a nuestro lado y para toda práctica, para toda cuestión, pedirles siempre a ellos nos asistan. Bien, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría es la esencia, el resumen de toda enseñanza esotérica, de toda enseñanza vía de realización espiritual, de toda enseñanza que vivida al unísono lleva al aspirante indefectiblemente al despertar de la conciencia y su autorrealización. Alguien puede pensar que los iniciados tibetanos viven algo ajeno realmente a lo que acabamos de explicar. Alguien puede pensar que los verdaderos aspirantes o aquellos iniciados tibetanos han despertado conciencia de una manera distinta bajo ningún concepto. Para poder llegar al despertar, justamente siempre se ha enseñado en todo tiempo y lugar la misma enseñanza, que se repite una y otra vez. Bien, simplemente para terminar, si queremos realizar esa gran obra de la alquimia esotérica, si queremos realmente comprender los misterios del Tíbet sagrado y hacernos partícipe de los mismos, al igual que otros misterios de los que hemos hablado en otras ocasiones, simple y llanamente lo único que podemos hacer y debemos de hacer es vivir los 5 valores. Muchas gracias, un abrazo a todos y hasta pronto.